Bueno, ¿arrancamos? Dale, poné a grabar. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de DLR Político, esta vez con 4 días posterior a la elección general que se dio el domingo 22 de octubre. Si recuerdan, la semana previa a la elección habíamos hecho una especie de terapia periodística y en esta vez, como para repetir, como casi como cábala, nos volvimos a juntar todos los que estuvimos en ese episodio. Así que le voy a dar la bienvenida a Damián Schwarstein, Mariano Galíndez y el señor Ricardo Robbins, que termina siendo, si ustedes escucharon el capítulo anterior, uno de los grandes protagonistas de ese momento. ¿Por qué? Porque hablábamos en su momento de una elección que iba a girar en torno a lo emocional y lo racional. Con Damián Schwarstein y con Galíndez, yo me sumo a ese trío, habíamos dicho que el tema pasaba si entre miedo o bronca, que eso iba a definir la elección. Pero el señor Ricardo Robbins apuntaba a una cuestión racional, perdón. Y creo que se dio un mix de los dos. Miedo más racionalidad. Así que si lo podés explicar como para arrancar esta conversación, me parece que va a estar muy bien. Ricardo. Bueno, qué lindo que te presenten como el racional. Poco raro. No, lo que yo pienso, que hay ahí un efecto y contraefecto que se da también con el sistema político que tenemos de paso, que me parece que hay un primer golpe que lo da la primera vuelta, que me parece que funciona como una especie de péndulo racional, ¿no? Un primer impacto que fue la bronca, el hartazgo que encontró esa expresión en Milei, y que eso a su vez generó una reacción, que es lo que vimos este domingo, que es un voto un poco más, si se quiere, racional en el sentido de que salió en defensa propia. No me parece que haya un amor incondicional a Massa, sino que ese 35-36% viene a expresar un piso del peronismo, repite de alguna manera el piso que había logrado hace 2 años, o sea, si vos analizás el resultado de hace 2 años, ahí saliendo de la pandemia, con este, es parecido. Y el de la oposición se destruye, se autodestruye Juntos por el Cambio, podríamos decir, y todo ese caudal se va para el lado de Milei. Pero si vos sumás las dos fuerzas, también te da alrededor del 50%. Entonces, esos dos campos se mantienen en los mismos guarismos, solo que se expresan de forma muy distinta con actores muy distintos. Pero no es tan distinto a la larga, ese péndulo racional va acomodando las cosas más o menos hacia el mismo lugar. Esa es un poco mi mirada del proceso que estamos viviendo y que me parece, como decías vos recién, Damián, un poco en la charla previa, tiene su germen allá en la pandemia. ¿Cómo lo ves eso? Mira, primero, con respecto a esta cuestión de que el peronismo, se dice el peronismo hizo una gran elección. No, el peronismo no hizo una gran elección, como decís vos. El peronismo repite, digamos, su piso más o menos histórico que está expresado en ese número que es el mismo que el del 2021. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo mucho ausentismo en las PASO y ese ausentismo se revela ahora, era de eventuales votantes del peronismo disconformes con su propio Que gobierno. no tenían motivación por la cual ir a votar un gobierno muy malo. Exactamente. Entonces ese ausentismo expresa muy fuertemente el propio peronismo disconforme con su gobierno. Bueno, a la hora de los bifes, en la elección presidencial, cuando efectivamente había un peligro cierto, o por lo menos eso se vislumbraba, de que Milei fuera electo en primera vuelta, aparece ese voto que le faltaba al peronismo para asegurar su lugar en el balotaje. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, en la pandemia es cuando surgen esos liderazgos disruptivos, porque el de Patricia Bullrich también es un liderazgo disruptivo dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque el líder natural para este proceso, para este momento político de Juntos por el Cambio de la Argentina, era Horacio Rodríguez Larreta. Primero por la experiencia de gestión que venía llevando bastante exitosa en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado por su perfil. Es decir, la Argentina pide moderación hoy. Y Patricia Bullrich no ofrecía eso. Y Patricia Bullrich y Milei, ese tipo de liderazgo emergen con las marchas anti-cuarentena.
Y en esas marchas anti-cuarentena, en la que evidentemente Patricia Bullrich con mucha habilidad vio una oportunidad para construirse como una líder alternativa a Horacio Rodríguez Larreta, fueron también contra Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, el propio PRO salía, por ejemplo, nos acordamos en Rosario de Carlos Cardoso también saliendo a la calle, salía a la calle contra lo que el gobernante del PRO, que más importante que tenía el PRO en ese momento, que era Horacio Rodríguez Larreta, apoyaba, que era la cuarentena estricta para que no hubiera contagio. La famosa infectadura. La infectadura, exactamente. Entonces eso. Por otro lado, yo, tomando esta cuestión que decís vos del péndulo de la racionalidad, que también me parece muy interesante, pienso que lo que pasó en esta... ¿por qué finalmente, aunque todos creíamos que Milei iba a ganar a partir de lo que fue su batacazo en las PASO, no ocurrió? Bueno, viste que se habla mucho del teorema de Baglini. ¿El teorema de Baglini qué es? Baglini era un diputado radical que decía que a medida que uno cuando está en la oposición y está lejos del poder puede decir cualquier cosa. Puede decir que va a dinamitar el Banco Central, por decir cualquier cosa. Pero cuando se acerca al poder, tiene que empezar a mostrar más racionalidad. No lo hizo Milei. Es decir, Milei no entendió el teorema de Baglini, no entendió que después de ganar las PASO tenía que empezar a apuntar más al centro para poder efectivamente construir no solamente el triunfo, sino también gobernabilidad futura. Ese teorema de Baglini, que no lo tomó ni Milei ni Bullrich, que hicieron una muy mala elección, la terminó tomando el electorado. El propio electorado adhirió al teorema de Baglini que los dirigentes no entendieron. Y le puso un techo ahí a ese Y proceso. le puso un techo tremendo. En realidad se lo puso solo Milei. ¿Por qué? Porque estaba tan cebado con lo que fue el triunfo en primera vuelta que lejos de moderarse y de controlar su tropa, dejó que su tropa dijera cualquier cosa, que aparecieran los proyectos más tremendos como más locos, digo, La ¿no? Como paternidad. la paternidad, renunciar a la paternidad, que se reivindicara la dictadura, que Romper pusieran, con el Vaticano. romper con el Vaticano, poner en dudas consensos que la Argentina ya había cerrado, poner en duda esos consensos. Entonces ahí mismo se puso el techo porque la población entendió, o la ciudadanía entendió, el teorema de Baglini. Es decir, entendió eso. Bueno, pero después para gobernar, ¿cómo hacen estos tipos? ¿Cómo hace este circo deforme para gobernar? Y en ese reacomodamiento, buscando ese origen en la pandemia, que me parece una lectura muy interesante, son liderazgos que pueden, esta unión de Bullrich y Milei, que pueden potenciarse o están compitiendo por la misma porción, por representar lo mismo. Bueno, ahora el liderazgo es de Milei. Es decir, Quiero decir, ¿le aporta a Bullrich sola? Bullrich puede aportar, sola yo creo que no aporta nada, porque obviamente, digamos, ya sabemos, esta cuestión de que los dirigentes digan hay que votar a tal cual, no mueven los votos que tienen para ningún lugar. Ahora, hay algo que Bullrich y Macri fundamentalmente pueden aportarle a Milei, que es cierta racionalidad, digamos, y es cierta garantía frente a los poderes económicos. Entonces me parece que en ese sentido, sí, porque uno pensaba, bueno, ¿con quién puede gobernar Milei? ¿Con Lila Lemoine? ¿A quién va a poner de ministros? Entonces, bueno, ahora sí le aparece un elenco posible de ministros con experiencia en manejar las botoneras de la gestión pública y también le aparece un dirigente como Macri que puede ser digerible para sectores del círculo rojo que, como decía Mariano la semana pasada, no digieren a Milei. Sí, y que votan, digamos, personas del común que votan, no solamente el Círculo Rojo. Y yo pensaba en algo que vos estabas comentando respecto de lo de Milei, lo que fue la última semana, sobre todo de campaña, que ahí lo que se demostró era la falta de políticos profesionales que tenía dentro de su espacio, digamos. Creo que Macri lo que le aporta, y Bullrich también, es políticos profesionales. Algo de profesionalismo. Ahora bien, Mariano Galíndez, que es nuestro columnista económico tanto en Rosario 3 como en el grupo Televisión Litoral. ¿Cómo lo está viviendo el mercado a esto? Porque, digamos, da la sensación que cada vez que hacen una apuesta pierden, ¿no? Y la apuesta ahora era Milei no, era Bullrich y lamentablemente tampoco lo lograron con esto. Digo, Melconian, todo ese elenco que se armó alrededor. Mira, claramente el candidato más market friendly, ¿sí? Era Bullrich.
era la agrupación Juntos por el Cambio, y que quede fuera del balotaje, que estaba ya en los planes sobre el final, pero no era el plan inicial, generó toda una especie de sensación de estar huérfanos, ¿sí? Sensación de, podríamos decir, de una profunda tristeza. Se los ve, se los ve claramente como desorbitados. Hasta ahora estamos poniendo énfasis en qué va a ser Juntos por el Cambio, en qué elegir, pero en el establishment también pasó eso. Pero tienen alguna, digamos, están como mejor formateados o están mejor rumbeados, o más claramente, no mejor, más claramente rumbeados, para ser más preciso, que el sector político. Porque entre los dos que quedaron, es Massa el que les otorga más seguridad. Massa, de a quien ya lo conocen, Massa, de quien ya tienen trato, porque ya es ministro, porque tienen las botoneras principales en materia de economía, genera más seguridad que el propio Milei. Y por eso vimos en el arranque de la semana más tibiamente, con el correr de la semana un poquito con más intensidad, el alivio financiero. El alivio financiero de a poquito, porque la incertidumbre sigue, porque digamos, la incertidumbre no solo sigue, sino las dudas siguen, entonces hay toda una tendencia a protegerse y cubrirse dolarizándose de la forma que sea, con mercadería o con productos financieros, pero sin el nivel de histeria previo a las elecciones donde se parecía que Milei ganaba incluso en primera vuelta. Ahora, yo déjame que te diga una cosa. Eso es la primera visión que tiene el establishment, de un cierto alivio de que sea Massa más posible presidente que Milei. Pero hay una especie de sueño tardío, perdido al haber caído Bullrich, de pensar que Massa puede ser el próximo Menem. En el sentido de alguien que desde el peronismo hace las reformas estructurales que ellos sostienen, que son las necesarias, que son de tinte liberal. Y por eso lo que todos hablan hoy es lo siguiente: este mes entre elecciones va a seguir la economía en clave corto plazo, en clave electoral, sin solucionar el problema de fondo, pateando la pelota, conteniendo explosiones que se están por dar, o conteniendo la onda expansiva de explosiones que ya ocurrieron. Pero después de las elecciones le van a insistir a Massa con el plan de estabilización, que es una forma de decirle a la jerga que no duela tanto, que es un plan de ajuste. ¿Sí? El plan de estabilización, eso se lo están pidiendo. Y hay un sueño tardío, digamos, como premio consuelo al no estar Bullrich, de que Massa lo puede hacer, de que Massa no es kirchnerista, pero claro, es un sueño que cuando empiezan a ver que el 33% de los legisladores nacionales son kirchneristas, empieza a ser un sueño que temen pesadilla, porque esperan la repetición de este problema kirchnerismo versus el peronismo no kirchnerista, un peronismo que nunca termina de conformarse, que los gobernadores, pero los gobernadores siempre están en la suya, etc. Entonces, hay un sueñito, hay una esperanza, pero que la mantienen en la fe y no quieren ver los números, porque cuando ven los números la ven que le va a ser muy lejano. Yo quería aprovechar para hacer una pregunta a ustedes, que era la siguiente, para tener más argumento de este péndulo racional. Me voy a poner como un abogado del diablo al péndulo racional. Perdón, ya le encontramos el título. Sí, El anterior fue Angustia Electoral. El péndulo racional. Esto es repetido, está establecido en el sector privado. Claramente no hubo un masazo, porque Massa sí ganó, pero, como contaban recién, mantuvo el piso electoral. Le fue peor incluso que a Scioli cuando fueron las elecciones. Entonces, no podemos hablar de una avalancha de votos. Pero la mitad de esos votos nuevos que subió no fueron, mejor dicho, la mitad, obviamente, fueron en el conurbano. Y en el conurbano parece que había ahí elecciones de intendente, a concejal, a legisladores, a gobernador, y todo eso tracciona votos. Yo me estoy poniendo en abogado del diablo, quiero que a ver si me ayudan cuando me enfrente a este planteo, me dan letra para contraprestarlo. Me dicen, no, en realidad, la mitad de los votos sacó en el conurbano. Y esos bonos estaban traccionados por intereses que nada que ver con el miedo a Milei, que el resguardo por la patria, o con la salud, o con que defienda la educación pública, o no. Sino en realidad ahí se estaba el aparato peronista, que tenía que mantener intendentes, concejales, legisladores y gobernadores, hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Que esta parte del voto racional en favor de Milei puede ser en el resto del país, puede ser en Rosario, puede ser en Santa Fe, puede ser incluso en otras provincias, pero no en Buenos Aires, y ahí está la mitad de los votos. ¿Cómo desarticulamos esa cuestión que está instalada hoy desde las usinas, digamos, más de
de Cambiemos, más Cambiemos lo que queda, Cambiemos, o de Milei, que fue el voto. Ya hablaremos de eso, ya Cambiemos hablaremos ya de es eso. prehistoria. Sí. Habría que esperar el resultado finito del escrutinio definitivo, pero no es la mitad de los votos, es un poco más de 1 millón que aporta el conurbano, Buenos Aires, con más de 3 millones de votos que sumó Massa, que pasó de 6 millones de las PASO a 9 millones. Con lo cual, en Pero realidad, la mitad de los que sumó nuevo, estoy de diciendo. esos 3 millones, Él sumó 1. tomó 1 y Un pico. tercio. O sea, es un tercio. Y si vos Sí, ves. pero de lo nuevo es la mitad. No, o sea, De- pasó de 6 a 9, sumó Bueno, 3 De millones. esos 3 De millones. eso es 1 y pico. Bueno, O sea, es un tercio. Pero a su vez, provincia de Buenos Aires representa un tercio del electorado. Con lo cual, no hay una desproporción. No es que provincia de Buenos Aires representa el 30-40% del electorado y el 80% de los nuevos votos salió De de hecho, ahí. en Santa Fe creció los mismos puntos que el promedio nacional. Creció en Santa Massa. Fe, bueno, no me acuerdo ahora en qué provincias, pero En todas, muchas en provincias Mendoza, creció en muchísimo. Córdoba, es decir, en provincias que no ganó, pero que igualmente tuvo un crecimiento. Es muy de federal mucho. el repunte. Sí, es muy federal. Y ni hablar en el norte. En el norte Ahí es creció a lo donde- bestia. Ahí es donde Pero creció bueno, de por verdad. el volumen de la provincia, la mayoría de los votos, sí, efectivamente, yo creo que hay un predominio de voto del conurbano. De todos modos, a mí lo que me parece es que el aparato de peronista en este momento no lo va a dejar a Massa. Es decir, no, porque claramente no. teniendo el gobierno nacional al alcance de la mano, no lo va a dejar a Massa, porque el gobierno nacional, incluso si solo se piensa en los cargos, bueno, son miles de cargos disponibles para todo el peronismo, también para el peronismo bonaerense y también para, decir, Milei está planteando, por ejemplo, el fin de la coparticipación, Claro, por sí, decir sí, algo, sí, y ahí juega justamente el péndulo racional. Es decir, lo racional para alguien que va a gobernar su distrito es votar a Massa porque porque le garantiza un flujo de recursos que hoy Milei no está garantizando. Es como que es muy reduccionista entonces decir que ganaron por los votos del conurbano. Que ganó Massa por los votos del conurbano, que es una O sea, cuestión. las elecciones nacionales se definen en la provincia de Buenos Aires siempre. Sí, estoy de acuerdo. Yo ahí lo que aportaría, por lo menos desde la lectura que hice yo, entiendo que la PASO se transformó en una herramienta para el ejercicio de la crueldad. Y que el votante argentino ejerce como nadie ese mecanismo de ser cruel, de mandar un mensaje de mirá todo el daño que te puedo hacer, no estoy enojado con vos y demás. ¿Por qué lo digo esto? Cuando vos ves el mapa de Rosario y cómo cambió los mismos barrios que votaron a Milei masivamente en La Paso, ahora votaron a Massa, como Tierra del Fuego, que había ganado por escándalo Milei, también se da vuelta a favor de Juntos por el Cambio, de Unión por la Patria de candidato Massa. Tengo la sensación de que lo que se hizo durante la PASO fue un llamado de atención brutal, desmedido, a un nivel de crueldad total, y que lo que cambió ahora justamente es esto que hablaban un poco antes tanto Damián como Ricardo, que es la cuestión de empezar a tener un voto más racional, a tener miedo a través de la racionalidad de lo que implica de que te quedes sin la coparticipación por el lado de la política, pero venta de órganos, venta de armas, romper relaciones con el Vaticano. Creo que ahí actuó esta racionalidad. Pero en sí creo que la PASO funcionó como un mecanismo de escarmiento. Sí, coincido en el mensaje de las PASO, pero me parece que no es que aquel que fue y votó a Milei para dar un mensaje de bronca, después dijo, ya hice la maldad y voy ahora y voto a Massa, Claro, yo creo sino eso. que Milei Sí, no. Milei mantuvo su caudal, incluso sumó un poquitito. Lo que ocurre es que un montón de personas, creo yo, que no fueron a votar, que votaron otras expresiones, buscaron en Massa, insisto, no el enamoramiento, porque la gestión es pésima, estamos en inflación del 12, el dólar informal a 1000. Entonces, me parece que el amor a Massa es del 20%, Sí. no de este 36%. Incluso diría, Massa no enamora a nadie. En todo caso, lo que hay es un Milei que genera un amor profundo en un sector que se demuestra por ahora en torno al 30% y un espanto en una porción mucho más grande. Sí, de hecho, a mí algo que me quedó decir es que si pensamos en 2019, Alberto Fernández sacó el 48% de los votos en la primera vuelta. Está bien que la PASO había sido brutal. Y ahora Massa está sacando el 36%. O sea, el peronismo sigue perdiendo votos. 12 puntos. Desgastado en la gestión. Ahí también apareció el péndulo en esa
en esas pasos. O sea, Sí, ganó hay que, Alberto por mucho y después Macri se recuperó. hay Ujú. que preguntarse también hasta cuánto o cuánto conviene seguir exponiendo a toda la ciudadanía a resolver un problema de los partidos que es en las PASO. Porque la verdad que los dos ejemplos recientes, a las PASO le hicieron muy mal a la economía. Ujú. El 2019 terminó siendo lo que fue en gran parte por el resultado de las PASO, y ahora esto también generó un cimbronazo aquí. Entonces, che, si los partidos tienen que resolver su interna, que las resuelvan. Claro, porque esa es una buena lectura de que por qué tenemos paso. Es decir, paso tenemos justamente porque los partidos no conseguían resolver con sus mecanismos tradicionales cómo se dirimían sus liderazgos internos. Entonces le terminaron trasladando esa problemática a la ciudadanía. Con lo cual es un planteo interesante el que vos haces, porque visto a la luz de los resultados no electorales, sino de los resultados de cómo eso influye después en la gestión, efectivamente pasan a ser un problema. Ahora, mirá cómo reacomodan el escenario, que si las PASO hubiesen sido las generales, una primera vuelta, el balotaje hubiese sido entre Milei y Burri. Bueno, pero eso es recontra contrafáctico. Recontra. Sí, Porque es decir, bueno, si no hubieran sido pasos y hubieran sido generales, posiblemente no tenga tanto voto probablemente Milei. no hubiera sido esa votación a Milei. Antes de seguir en la parte política, que te quiero preguntar sobre todo a vos, Damián, ¿cómo viste el rol de Macri en estas horas? No me atrevo a decir días, horas. Quiero ir con Mariano para sacarme una duda, porque la sensación que uno tenía el domingo de la noche, acá en la redacción, trabajando, era que, bueno, al otro día el dólar iba a aflojar, ¿no? Iba a bajar de los 1000 y pico, y la verdad que no, se sostuvo eso. ¿Cómo fue el movimiento de los activos financieros de la Argentina el lunes posterior a la elección? O inclusive, ¿cómo fueron los precios? Porque tengo gente conocida que trabaja con materiales todo el tiempo y no tienen precio, por ejemplo. Mira, a ver, una cuestión es el primer termómetro financiero, que como comentábamos antes, hubo una situación de alivio porque descartado lo que era el mejor escenario, que era que gane Bullrich para el establishment financiero, había quedado más competitivo Massa que Milei, y eso generó un alivio que se vio tímidamente en el dólar blue, pero se vio más fuerte en la baja del dólar futuro. O fíjate que el dólar futuro llegó a cotizar en la previa de las elecciones para diciembre a 930, el oficial, que hoy está a 370. Fíjate lo que estaban esperando. De una baja casi de 27 puntos. O sea, se aflojó mucho y volvió a un escenario altísimo que nos está diciendo todos los días, por eso hay que recordarlo, que en el mercado financiero esperan que para diciembre haya una fuerte devaluación. ¿A qué número volvió? Al que estaba previo a la histeria, de 600, de 700. Sigue siendo una devaluación impresionante, ¿sí? Impresionante. Pero bueno, la otra ya era de histeria. Ahora, eso pasó en términos de alivio financiero. De acá a las elecciones, la economía sigue estando igual. Cuando hablamos recién de modo corto plazo, modo electoral o clave electoral, y esto es ¿por qué? Porque lo que no avanzó, no arrancó todavía, es el proceso de normalización de precios. El proceso donde vuelven a aparecer valores de referencia, vuelve a aparecer la mercadería. Hoy eso sigue igual que hasta antes de las elecciones, sin el pico de histeria de los últimos días. O sea, la situación es la misma. Sector que recorras vas a encontrar aumento de precios que siguen y escasez de mercadería que hay. Eso no va a cambiar de acá a las elecciones, a que se define el plan electoral, y no va a cambiar de cara a la espera de este plan de estabilización. Y acá sí yo les quería traer una frase que me dijeron hace 2 días ya, después de las elecciones, y era que, y me parece que es lo que está dando vuelta en el sector empresario sobre lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Cuál era la frase que antes hablábamos en materia de plan económico? ¿Shock o gradualismo? ¿Sí? Es más, los halcones de Juntos por el Cambio se quejaban del gradualismo de Macri, ¿sí? De no haber hecho las reformas que se tenían que hacer. Bueno, esa era la discusión. Cuando fui con esa pregunta, bueno, ¿y ahora qué esperan? ¿Que Massa sea el gradualismo y Milei sea el shock? Y me dijeron que ahora ya no se habla más de eso. Ahora se debate la intensidad del shock. Se debate la intensidad. No hay en el sector empresario, y no te hablo de los grandes que están en la rosca, te hablo de los que están en los negocios, independientemente del sector, obviamente con miles de matices ideológicos, pero no hay nadie que no ponga sobre la mesa, acá hay un plan de estabilización necesario. Están los que lo ven con corte más liberal, los que lo ven con un corte más progresista, los que lo ven a esto con, che, mejor Massa porque va a tener gobernabilidad el plan de estabilización, que Milei que no sabemos qué gobernabilidad va a tener. Pero hoy
Ya no dicen más los empresarios, esto es gradualismo o shock, sino es qué shock, Y qué en ese, nivel de shock. y en ese contexto y en esa certeza compartida que Sí. está describiendo, ¿por qué el gobierno pretende mantener el dólar oficial minorista clavado en 3.65? Lo habían prometido hasta las elecciones de Sí, octubre, porque hubo una devaluación sí. fuerte, pero ahora hasta noviembre el plan es mantenerlo El- ahí en ese nivel. Bueno, el compromiso con el fondo que se firmó es eso. Primero hay un compromiso con el fondo, que bueno, no somos expertos en romper compromisos con el fondo de un país, pero está el compromiso, está. Pero no está Pero la también es creencia de porque se nadie. disparan los precios. Claro, pero el problema, el tema es una cosa, es Es lo una que, fantasía importante. lo que le dicen quienes promueven el plan de estabilización es el famoso devaluar con plan, que no es lo que fue Ujú. este 20. La evaluación sin plan día después de las Pero yo no elecciones, hablo de otra devaluación fuerte, sino de esa devaluación a cuentagotas que se venía haciendo para acompañar la ahora se inflación. empezó a hacer de nuevo. Arrancó de nuevo. Ahora arrancó de nuevo, precisamente para eso. A ver, tratar de licuar lo más posible para que incluso el propio gobierno, ya que tiene chances de ganar, hacer la tarea sucia en el gobierno de Alberto, que tiene como ministro de Economía a Massa, que va a ser el próximo presidente, pero que le puede seguir echando la culpa a la administración anterior, porque eso lo logró legitimidad en estas elecciones. O sea Entonces que el próximo aparece ministro de Economía puede culpar al anterior que va a ser el presidente. totalmente, va a decir, bueno, esto es el problema del Genial. anterior. Bueno, Eso es puede, genial. pero Solo bueno, pensarlo pero es genial. las elecciones se lo validó a eso. En las urnas, por el temor al miedo que sea. Pero lo que se ve es eso. Hay una puesta en escena ahora del empresariado, incluso dice, che, a Massa nadie lo va a salir por ahí a vitorear, pero a Massa lo apoyamos, que yo, Cámara de la Construcción, que tenía enfrente a Milei, a quien les bautizó como Cámara Argentina de la Corrupción. Bueno, claramente juega con Massa. Pero claramente ellos saben que el que viene va a poner un plan de estabilización y eso puede ser menos obra Claro, juegan pública. con Massa, pero jugaron con Bullrich Pero primero. era Bullrich el candidato. Juegan chicos, con eso todo, está claro. chicos. Pero no, pero el candidato era Bullrich. Sí, obvio. Hoy claro. se La siente reta huérfano. antes. La reta en su momento, Juntos por el Cambio. O sea, la sensación de orfandad que se siente el establishment es muy fuerte. Porque salvo algunos casos puntuales de algunos libertarios, yo te digo, ni en el propio sector financiero estaba mucho con Milei. Era más por otro lado Y donde tengo una muy venía. cortita. El otro día lo escuché a Ratazzi, Sí. que decía que había sido fiscal del cambio y la libertad. Es decir, bien, dos. bien una expresión macrista Milei. ¿Eso es marginal o también hay un sector empresarial importante que esté en esa sintonía? No, es marginal, es marginal. Yo me inclino a pensar que hay más. En el sector empresarial conviven más las que están Juntos por el Cambio y Massa que los que tienen con Milei. O fíjate que las personas que Milei se entornó a nivel de nombres empresarios nunca terminaron de aparecer. Aparecieron muchos, gente del establishment, Roque Fernández, ¿sí? El menemismo, el último menemismo Jesús apareció. Rodríguez. Jesús Rodríguez. Aparecieron muchos menemistas de última que habían, pero el empresariado estuvo más bordeando, o el industrial más bordeando a Massa, y el de comercio y servicio por ahí más buscado para Juntos por el Cambio. Pero tal vez, ¿sabés lo que yo veía? Y creo que lo charlamos el otro día, pero un puntito de hacer. Lo que yo veía era que Milei les generó a muchos empresarios esta necesidad de alguien que legítimamente pueda hablar de liberalismo y se siente liberal y no tener que esconderse. Que era el problema que vos lo veas. Lo ves la diferencia con Chile. En Chile no hay problema entre el que se dice liberal, yo soy liberal. Acá había como un mote que nadie se lo quería poner, incluso en el próximo empresariado. Le dio como legitimidad a decirme yo soy liberal. Pero para eso, no para gobernar. Ujú. Entonces, por eso, tal vez hay muchos que piensen cercano a Milei en lo estrictamente filosófico. Pero a la hora de gobernar, a la hora de manejar sus empresas, no. Sí, pienso lo mismo cuando era muy difícil asumirse de derecha y hoy ya a partir de todos estos cambios es algo normal. Damián, estamos viendo en vivo y en directo, básicamente, a cada minuto que pasa, cómo va implosionando, como si fueran distintas bombas que van estallando dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Macri, ¿lo ves como el gran ganador de todo este movimiento? ¿Hay algún ganador? ¿Es pérdida para un lado, ganancia para el otro? ¿Cómo analizás el rol de Macri desde el domingo a la noche hasta lo que fue ayer ese encuentro entre Bullrich y Milei en a dos voces que realmente fue muy llamativo por cómo fue toda la tensión de dicho encuentro? Macri no es un ganador de la elección, es en todo caso un ganador de lo que desata la elección en un sentido, que es el de Macri es un liderazgo declinante como el de Cristina.
Es decir, son los liderazgos que marcaron a la política argentina en los últimos 20 años y que a partir de esta reconfiguración que empezó con una aceleración impensada justamente por Macri, son los liderazgos que tienen que renovarse. En ese sentido, podríamos decir que lo que Macri hace, lo que Macri hace con el apoyo a Milei es ponerse en el lugar, otra vez él en el centro de la escena, en este caso en su rol de garante que él pretende jugar para Milei, para frenar, para detener, es decir, él acelera la ruptura de Juntos por el Cambio para detener la declinación de su liderazgo. En ese sentido podría pensarse que es un ganador. ¿Por qué? Porque, bueno, si Milei llegara a ganar, tiene que ver con que él garantiza ciertas cosas y ciertos apoyos y ciertos votos. Pero si Milei pierde, pierde Milei. Él no pierde y él puede intentar convertirse en jefe de la oposición. De todos modos, me parece que si Milei pierde, eso es más fantasía que realidad, porque la oposición, si el resto de Juntos por el Cambio consigue sostenerse unida, va a estar ahí principalmente, y entiendo que hacia ahí apuntó también la movida de Horacio Rodríguez Larreta, que en sí me pareció que tuvo un discurso muy coherente con sus posturas históricas, muy inteligente y que le dejó mucha sensación, dejó sensación a muchas personas que lo escucharon de era Rodríguez Larreta y no Bullrich. Tarde. Tarde. Y además él dice... Tarde y porque Macri lo acostó como lo acostó también a Bullrich, ¿no? Y también tarde se les planta a ellos cuando dice Milei está al borde de la democracia. Le está diciendo a Macri y a la propia Bullrich que están yendo al borde de la democracia. Sí. O sea, también es un mensaje fuerte interno que no había pronunciado antes en contra de Macri. Y es interesante porque plantea un clivaje que se enfrenta al clivaje que pretende plantear la alianza Bullrich-Milei-Macri, que es continuidad o cambio, kirchnerismo-antikirchnerismo, mientras que lo que está planteando Horacio Rodríguez Larreta, y me parece que ya había planteado antes Massa con su discurso del domingo, no. Acá es democracia o predemocracia, digamos, ¿no? Para los tres, ¿qué piensan que tiene que hacer Massa para ganar la elección del balotaje? Y lo pregunto en términos de que lo que hablábamos al principio de la conversación, creo que lo que Macri le aporta a Milei es la cuestión de la estructura profesional y suavizar a un candidato que estaba muy desbocado, sobre todo en esa última semana previa de la elección. ¿Creen que tiene muy buenas chances? ¿Buenas chances? ¿No saben? La verdad que no, o sea, yo no sé cuántas chances tiene. A mí lo que me parece es lo siguiente, es que este giro al centro que ahora pretende Milei abrazado a Macri Bullrich no es simple por todo lo que hizo antes. Es decir, hace una semana... Hay mucho archivo. Claro, o sea, hay mucho archivo y no solo que hay mucho archivo, porque Massa también tiene archivo, pero hay muchísimo más archivo del lado de Milei porque el tipo construyó su carrera política, como dijo Horacio Rodríguez Larreta, diciendo barbaridades de todo el mundo. Entonces se ganó demasiados enemigos, demasiados. En política no se construye ganando tantos enemigos. Entonces no sé efectivamente si puede tener éxito esta operación de girarlo al centro, porque él se sobregiró a la derecha demasiado. Es decir, no se tendría que haber sobregirado tanto a la derecha. Ahora es muy difícil volver. Hay mucho archivo y hay mucho archivo muy fresco, porque le dijo Montonera asesino hace una semana, no hace 2 años. A mí agrego ahí que me parece que Massa ganó el centro electorado, mucho más cuando Rodríguez Larreta ya no fue candidato, y se paró ahí bien firme. Yo tuve la posibilidad de estar ahí en el búnker, y el armado escenográfico que hizo, la militancia presente pero afuera, y la militancia que estaba adentro era más bien dirigencia, y estaba todo muy controlado, él solo, su familia, la bandera argentina, hablándole a la Argentina católica, decía un discurso muy, muy de centro, que va a costar mucho moverlo de ahí a Massa. No digo que tenga más chances ni menos chances, digo, me parece, en sintonía con lo que decía Damián, que ese espacio lo conquistó Massa hace un rato, y hay que ver en todo caso si funciona esta conversión del discurso de Milei de casta anticasta a K anti-K. Si aquel viejo discurso de Juntos por el Cambio lo puede adaptar él, y si
y no sé si servirá a esta O sea, altura. a él le va a servir, sí, conserva todo el que piensa que es casta anticasta y conquista a todo el que piensa que es K anticasta. El problema que tiene es el mismo ahora para eso. Y lo que vos decís, el centro ya lo conquistó Massa y que vos decías, ¿qué tiene que hacer Massa? Massa tiene que hacer ahora lo que viene haciendo y no cometer errores no forzados, también que no le aparezca ningún cisne negro, que eso nunca se sabe en la política argentina, y me parece que eso le alcanzaría para ganar la elección, porque el radical, ¿Pero lo ves justo? ¿Lo ves llegando, digamos, lo ves parejo? ¿Pensás que puede llegar a ser parejo? ¿O ves que tal vez se puede llegar a es despegar? muy extraño que en un balotaje se defina Claro. por márgenes muy amplios y no veo hoy un escenario como el del 2003, donde si bien Menem había ganado la elección, después todo el resto era antimenemista Ujú. y de hecho, por recordar, en el 2003 Lilita Carrió dijo, lo voto a Kirchner, mientras que ahora dice soy neutral. Insisto, ya dijimos antes, no porque los dirigentes puedan arrastrar sus votos, pero de todos modos me parece que eso expresa sentires de sectores medios que no son kirchneristas, pero que al mismo tiempo no se, o sea, la lógica de la grieta ya no les cierra. Entonces ya hay muchos sectores sociales a los cuales la grieta, la lógica de la grieta ya no les cierra, y también es absolutamente peligroso ese discurso, también es predemocrático, porque hoy que Bullrich insista con decir que ella apoya a Milei porque su único objetivo en la vida es aniquilar al kirchnerismo, bueno, flaca, fíjate que 37% de las personas, más de un tercio del electorado lo apoya, entonces eso también bordea lo antidemocrático, porque ¿qué vas a hacer entonces? ¿Estás queriendo suprimir a una expresión política que expresa a 7 millones de argentinos, digamos? Estás equivocada. Digamos. Anclado en lo que comentaba y recién también quiero tener un tema sobre la mesa que yo venía pensando para proponerle, que era el siguiente. Ahora se viene hablando de esto del filo de la democracia, decías vos recién también, que es el filo de la democracia Milei, ¿no? Y en un momento yo veo la tendencia a pensar de que, bueno, es el filo, que es eso es producto de un fenómeno de los medios, un producto de una persona histrónica, un producto como es un tema personal. Pero yo viendo esto, el discurso que Patricia Bullrich, que empezó siendo la fuerte, empezó siendo Rambo, terminó como Rambito y Rambón, ¿sí? Y al lado otro más O fuerte, tonto y retonto. otro Son, ¿no? tonto redondo, Es al lado decir, otro más fuerte. Y que Massa gana el centro de la racionalidad, desconociendo públicamente el discurso que le dio un tercio de los votos, o la mitad de los nuevos votos, como quieras llamarlo, que es el kirchnerismo más fuerte, más picante, ¿sí? Él para ganar el centro se olvida de los socios, lo esconde a los socios. Sí, este momento que estamos viviendo ahora, el filo de la democracia, más que ser un problema de un loquito que apareció y nos dio vuelta a todo, no expresa que estamos en una nueva Argentina, con una clase media mucho más destruida, y por ende aparecen las presiones más propias de los países que no tienen esa clase media, que es la que, precisamente al estar pivoteando entre las aspiraciones y los temores, muchas veces te da inestabilidad, pero te da esa cuestión del voto del centro. Vos ves las grandes franjas de pobreza alternándose votos para los sectores más picantes, que puede ser Milei o puede ser el kirchnerismo más duro en el conurbano, Ujú. ¿sí? Entonces yo también me pregunto eso, estamos frente a una Argentina distinta, que por eso también a los moderados hoy decimos, che, tendría que haber sido Larreta, por decirte, Juntos por el Cambio, pero por algo nos llegó. Hoy lo veo, por algo nos llegó, porque estamos viendo una Argentina muy distinta, con este nivel de pobreza, con este nivel de caída de la educación. Entonces capaz que lo de Milei no es un exponente loquito, es un anticipo que Milei y Bullrich que la derecha ya puede tener dos candidatos picante, y que el candidato ganador hasta ahora se presente como moderado porque esconde a Cristina, porque esconde en su discurso, no lo nombra a Axel, a Máximo Kirchner, que fue el que más votos sacó en la legislatura, o sea, esconde a los picantes y nos está mostrando en realidad que ahora es otro el país. Es que yo creo que la operación de sentido más importante que hizo Massa es que para una parte importante del electorado, que lo eligió en esta primera vuelta, o sea, con ese crecimiento, es que para él ese electorado no es kirchnerismo. Creo que eso es una operación
de sentido que ha logrado él. No estoy diciendo que eso sea así. Estoy diciendo que para mí es una parte de su logro. Y lo otro que pensaba cuando vos decías esto de cómo la disminución en la calidad de vida puede afectar el voto, también lo pensaba desde el sentido de decir, me parece que se ha pauperizado tanto la vida en nuestro país de los argentinos que ya lo único que querés es alguien que te diga cosas más o menos normales, ¿no? Digamos, Dios, patria, familia, ¿viste? Que vuelva a un discurso más tradicional que le permita anclarse a algo, porque ya sabe que la economía no funciona, que la inflación está volada. Esa era una reflexión que hacía yo, que yo la tiro a la mesa también porque me sentí un poco representado por lo que dijiste vos. Pero después, no sé para dónde va. Yo creo sí que si gana Massa es el último baile de Last Dance del peronismo. No puede volver a fallar, porque ahí sí creo que se rompe ya definitivamente cualquier anclaje que pueda tener en el medio, en la sociedad. Pero es una lectura muy personal y te diría hasta apresurada porque falta muchísimo. Nada más, ya está, cierro yo. Bueno, listo, cerramos acá. Muchísimas gracias por compartir este ratito Yo con una nosotros. cosa, Sí, dale, por digo, favor, no me dejes cerrar a mí. pensando en todas esas cosas, ¿no? Hay una cuestión que es de la derecha, un problema de la derecha, tanto de Bullrich como de Milei, es que no pudieron plantear un futuro. La crisis argentina es económica y el problema es, decía Mariano, efectivamente el país cambió y las capas medias están en retroceso y los sectores pobres, o sea, ayer lo decía Alconadamón, lo escuché, que me pareció muy interesante, ¿no? Que él planteaba, bueno, de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, si nos escuchara todo el universo, digamos, argentino, todo el universo, si nuestros oyentes representaran como en una encuesta a todo el universo social, bueno, casi 2 de cada 10 tienen hambre mientras nos escuchan. Entonces, y después, los otros 2 no llegan a fin de mes. La mitad no llega a fin de mes de los que nos escuchan. Y la derecha no ofreció a esas personas, no le ofreció un horizonte. Les dijo, esto va a ser todo peor, va a explotar todo, nos vamos a quedar sin moneda, va a haber hiperinflación, vamos a tener que ajustar, el Estado, vamos a tener que achicar el Estado que le da trabajo y subsidios y planes sociales a un montón de esa gente. Y lo único que le dijo es, el kirchnerismo es corrupto. ¿Sí? Eso es lo único que les dijo. Pero la corrupción es algo que le importa a esas capas medias que están desapareciendo, no a esos sectores que lo que quieren es que le digan que no van a tener hambre. Entonces, volviendo al péndulo de la racionalidad, y por ahí ese puede ser un poco lo que cierre el asunto, bueno, no es que no hay que denunciar la corrupción, porque la corrupción está mal, y por lo tanto está bien denunciarlo. Ahora, si ese es tu único discurso, no estás ofreciendo futuro. Y cuando vos te candidateás a presidente, tenés que plantear que ofreces futuro. Massa, aún cargando él con la mochila de la responsabilidad o parte de la responsabilidad de la crisis, sí plantea futuro. Es decir, sí dice un país con industrias, sí dice un país donde se sostengan los subsidios. Dice, este no es un país de mierda. Dice, este no es un país de mierda, como te dicen nosotros. Entonces, me parece que ahí la derecha tiene una confusión discursiva importante y que mientras sostenga esa confusión discursiva, no va a conseguir captar a las minorías que definen la elección, que son las del conurbano. Son esos que se están cagando de hambre. Damián Schwarstein, Mariano Galíndez, Ricardo Robbins y quien les habla, Ezequiel Clerici. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el balotaje. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.